Dada la función f de x, vamos a analizar la recta normal y tangente a la curva en un punto. Habíamos visto ya que si tomamos un valor a perteneciente al dominio de la función, siempre a tiene que estar perteneciente al dominio, vamos a encontrar una f de a también perteneciente a la imagen de la función. Puesto que siempre y cuando a pertenezca al dominio de la función, voy a encontrar un valor de la imagen de f de x. Bien, y también habíamos visto en la introducción de derivadas que si tomo una x cercana a a, que tiende a, puedo encontrar el límite y que ese límite era representativo de la derivada primera de la función en ese punto. La interpretación gráfica de esa pendiente o de la derivada, del valor de la derivada primera evaluado en un punto es la pendiente de una recta tangente a la curva en ese punto. Puesto entonces que si tengo un valor a perteneciente al dominio de la función, del cual encuentro una imagen, voy a poder encontrar, siempre que cumpla con las condiciones de derivabilidad, una recta tangente a la curva. Entonces, para cada valor de a, voy a tener una recta tangente a la curva. Y así como tengo una recta tangente a la curva para un valor de a, voy a poder tener también una recta que es normal a la curva en el mismo punto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con estos datos y encontrar la expresión de la recta normal y la recta tangente a la curva. Cabe destacar que existe algún lugar de la curva donde la pendiente de la recta vale 0 y en ese lugar la tangente a la curva es horizontal. Eso se da en los extremos de la función. En este caso, para este valor de a, vemos que tenemos una imagen f de a y que en ese punto, que es un mínimo local, tenemos una recta horizontal como recta tangente. Y lo mismo pasa para el caso de el lugar donde tenemos para esta función un máximo local. En este caso tenemos una recta horizontal también. Es decir, si el valor de la pendiente es positivo, voy a obtener una recta creciente, como es en este caso. Si el valor de la recta de la pendiente es negativo, voy a tener una recta decreciente. Y si el valor de la pendiente es 0, voy a tener una recta horizontal. Dada una función f de x, vamos a ver, y de hecho fue lo que vimos, que para un a existe un f de a y si la función cumple con las condiciones de derivabilidad en ese punto, puedo encontrar una recta tangente a la curva donde m, o la pendiente de esa recta, es la derivada primera de esa función evaluada en ese punto. En este video vamos a ver de dónde sale la expresión y cuál es la expresión de la recta tangente y normal a una curva en un determinado punto. Importante, en ese punto la función debe ser derivable. Repasamos un poco, h de x siendo la función lineal, mx más b es la expresión general, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen de la recta, es decir, el lugar donde la función toca al eje o cruza al eje y. Bien, pero también dijimos que para nuestro caso tenemos un punto por donde pasa la función y ese punto es a, f de a, y que para nuestro caso la pendiente de la recta es
la derivada primera de la función evaluada en A. Conociendo estas dos cosas, podríamos replantear a h de x como la pendiente, o sea, f' en A por x más b, donde mi valor que no conozco es el de ordenado del origen. Y también podría decir que cuando x toma el valor de A, h de x toma el valor de f de A. Bajo estas condiciones voy a poder decir que f de A es igual a f' en A por A más B. Y de acá decir que B es f de A menos f' de A por A. Este es el valor de B, o esta expresión nos devuelve el valor de B, y es la expresión que vamos a usar para reemplazar en esta otra función y obtener h de x. Entonces, h de x será f' en A por x más b, pero b es toda esta expresión, que es f de A menos f' en A por A. En el segundo miembro de esta expresión, de los tres términos, hay dos que tienen f' en A que se puede sacar factor común. Entonces, ese f' en A será factor común de x menos A más f de A, que es el término que está solo, y esto es h de x. Esto es la expresión de la recta tangente a la curva en un punto a f de A. Tangente a f de x en a f de A. Y de la misma manera voy a poder obtener la expresión de la recta normal a la curva en el punto AF de A, con la única diferencia de que lo que tengo que cambiar es la pendiente. Para encontrar una recta a 90 grados de una ya conocida, basta con invertir y hacer opuesta a la pendiente. Esto es válido para esta expresión, donde la expresión de la función lineal está dada en base a la pendiente y un punto. Entonces, esto será la expresión de la función normal, de la recta normal, y esta es de la recta tangente a la curva. Bien, en resumidas cuentas, si yo quisiera la expresión de la recta normal o tangente a una función f de x en un punto a f de A, lo que tengo que conocer o calcular como cálculo auxiliar para armarlas en función de estas dos expresiones es la función evaluada en el punto y la derivada primera de la función evaluada también en el mismo lugar. Con estas dos expresiones voy a poder calcular tanto la recta normal a la curva en un punto o la recta tangente a la curva en ese punto. Veamos ahora un ejemplo. Dada la función f de x, 1/8 de x cuadrado menos 4 por x menos 10, en x igual 5. Lo primero que tengo que encontrar es f de A, que es el punto, es la ordenada del punto donde la x vale 5.
Bien, entonces busquemos la función en el punto, o sea, f de 5. Esto será 1/8 por 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 10. Bien, haciendo las cuentas nos quedará que esto es 1/8 por 5 al cuadrado es 25 menos 4 y 5 menos 10 es menos 5. Este término de acá es 21 menos 5. Sería entonces que me quedará 1 por 21 por menos 5. Estaríamos hablando de menos 105. Y abajo 8. Por lo tanto, f de 5 será menos 105 octavos. Bien, como segundo paso necesitamos encontrar a f' evaluada en 5. Pero todavía no conocemos f', así que lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar la derivada primera de nuestra función. Voy a escribir de vuelta la función. F de x es igual a 1/8 por x cuadrado menos 4 por x menos 10. Bien, hallemos la derivada primera de esta función. F' de x es igual. Supongamos que esto es la función y esto es una constante. Por lo tanto, la derivada será esa constante por la derivada de todo lo que está ahí. Pero la derivada de todo lo que está ahí puede llegar a ser dos diferentes. O sea, según las reglas que estuvimos viendo, esto aplicaría a la regla del producto. Por lo tanto, esto será nuestro primer término o nuestro primer factor y este será nuestro segundo factor. Por lo tanto, esto será la derivada del primero, o sea, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, f' de x será igual a 1/8 por, y ahora tengo que hacer las cuentas acá adentro. Voy a distribuir el 2x, por lo tanto me quedará 2x cuadrado menos 20x. En esto de acá distribuyo el 1 y después podría sacar el paréntesis, por lo tanto me queda x cuadrado menos 4. Acomodando un poco, concluyo en que f' de x es igual a 1/8 de 2x cuadrado más x cuadrado son 3x cuadrados, menos 20x menos 4. Y esta es f' de x. Una vez encontrada la expresión de la derivada primera, tengo que evaluar esa función en x igual 5. Entonces, f' evaluada en 5 es lo que a mí me interesa. Entonces tengo que 1/8 por 3 por 5 al cuadrado menos 20 por 5 menos 4. Entonces me quedará entonces 1/8 por 3 por 5 por 5 es 25 por 3 es 75 menos 20 por 5 es 100 menos 4. Por lo tanto, 75 menos 100 es menos 25, menos 4 es menos 29. Por lo tanto, f
en 5 es igual a menos 29 octavos. Resumiendo, de los dos valores que encontré, me quedé con que la derivada primera evaluada en 5 es menos 29 octavos y que la f evaluada en 5 era menos 105 octavos. Con estos dos valores ahora voy a armar las expresiones tanto de la recta normal y tangente a la curva en los puntos, en el punto de abscisa 5. Recta tangente. La recta tangente era igual a, si recordamos, f' evaluada en a por x menos a más f en a. Por lo tanto, la recta tangente será igual a menos 29 octavos por x menos 5 menos 105 octavos. Y la recta normal será menos 1 sobre f' en a por x menos a más f en a. Por lo tanto, la recta normal será menos, o mejor dicho, 8/29avos, que es la inversa y opuesta de la pendiente de la recta tangente, por x menos 5 menos 105 octavos. Y esta es la expresión, esta es la expresión de la recta normal a la curva en el punto de abscisa A y ordenada f de A, que para nuestro caso era 5 y menos 105 octavos.